Amado Padre, infinitas gracias te damos, Señor, por tu amor, tus cuidados. Te damos alabanza, honra y gloria porque eres nuestro Dios que nos guarda del mal, que nos protege y que nos permite estar en estos momentos, en este club de estudio, para poder escudriñar más de tu palabra. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe y que sea una noche de mucha bendición, que podamos, Padre Eterno, amar más tu palabra, Señor, que al conocerla, Señor, podamos tener más claridad de pensamiento, de acción y que todo, Padre Eterno, conduzca a moldear nuestro carácter y que podamos, Señor, estar contigo muy pronto, Padre Eterno. Gracias por tu amor, por tus cuidados y pedimos tu santa bendición en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a iniciar todo Sí, nuestro pequeño estudio de Romanos 8. Si me dan permiso para compartir igual. ya puedes hacerlo, sí. Así Este, que no hice diapositivas de retroalimentación, gracias. No hice diapositivas de retroalimentación porque ya me conozco y luego me exudo con las diapositivas. Pero vamos a tratar de abarcar lo que vimos en otros estudios anteriores para entrar en contexto, ¿no? Para evitar confusiones, para los que nos están acompañando por primera vez, bueno, al menos algunos no los había visto. Y bienvenida Paula, Nicolás, un gusto que estén con nosotros. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos 8. Sabemos que Romanos, capítulo 7, habíamos tenido una conclusión de ese capítulo como que un poquito pesimista hasta cierto punto, como si no hubiera algún remedio para nosotros en la cuestión de lo que es el pecado y el hombre. Porque si nos damos cuenta cuando terminamos dijimos, pues, qué bueno, gracias a Dios que Romanos no termina ahí en el capítulo 7 sino que hay una continuación. Entonces no quedamos desesperanzados. Entonces, Pablo en el capítulo 8 continúa, nos da una palabra de aliento, por así decirlo. Vamos a leerlo así de manera rápida, estos versículos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hemos hecho un poquito más de énfasis en que no hay ninguna condenación, ¿no? En Romanos 8, perdón, Romanos al principio en los primeros versículos, pues nos habla de un juicio, ¿no? Y sabemos de que la liturgia judía y también el santuario habla acerca de que hay un juicio, ¿no? Y todo ese sistema de sacrificios apuntaba hasta cierto punto sobre eso, de un juicio. Y sabemos que en todo juicio hay un dictamen, hay una sentencia. Y esa sentencia, pues, hablando ya espiritualmente, podríamos hablar de que hay una condenación para todo aquel que se revela contra la ley o desobedece o desacata, ¿no? Entonces, ahí vendría siendo, hablando jurídicamente, que nosotros podríamos estar condenados, por así decirlo. Pero dice aquí, ya haciendo recordatorio de lo que habíamos visto en capítulo 7, eh, Pablo mencionaba de que lo que no quiero, eso hago, porque hablaba de que su mente quería hacer lo bueno, pero sus miembros, su cuerpo, su parte carnal, como que no obedecía, no respondía, hacía lo contrario, ¿no? Entonces, así mismo nos ocurre incluso en la vida cristiana, ¿no? Sabemos de que hay cosas que no debemos hacer, pero las hacemos. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza, o sea, aún así no es un pretexto, ¿no? Pero aún así, como que nuestra tendencia es hacer al mal, ¿no? Pero dice aquí que si estamos en Cristo Jesús, ese es el secreto, que vamos a ver más adelante igual, que lo recalca Pablo en los versículos que vamos a estudiar hoy, de que si estamos en Cristo Jesús,
pues es como un amparo para esa condenación. Igual hablando jurídicamente, no sé si hay alguien que estudie derecho acá, yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero sabemos que un amparo es como una forma de no evadir, sino que tal vez tener como cierta protección o cierta inmunidad temporal, ¿no? Pero sabemos que con Cristo Jesús esa inmunidad nos la da Él, no porque la merezcamos, sino porque por su gracia. Dice, los que no andan conforme a la carne, o sea, a los deseos o a la tendencia de esta vida llena de pecado, dice, sino conforme al Espíritu. En el capítulo 7 habíamos hablado acerca de una distinción entre lo espíritu y lo carnal, entre lo que es santo, este, lo que es impuro, por así decirlo, ¿no? El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hablábamos igual de que el Señor Jesús nos da vida, cuando sabemos que el pecado, ¿qué es lo que nos da? Muerte. O muy lo contrario, aquí seguimos hablando de ciertos contrastes. Dice, me ha librado. Ahí el verbo de librar habla acerca de ser que en el ámbito, por ejemplo, de cuando alguien era esclavo y el amo que lo había comprado lo deja libre, ¿no? Y entonces, a través de Jesús es que nos libra de la muerte, cosa que también hemos estudiado. Dice en el versículo 3 porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es lo imposible para la ley? La ley no nos puede justificar, la ley no nos puede salvar, ni mucho menos, porque solamente la ley lo que nos hace es evidenciarnos en que estamos mal, evidenciar nuestro pecado, nuestra condición. Dice, por cuanto era débil por la carne. O sea, nuestra carne como que impera más o como que como que la carne se jacta de nosotros, el pecado se jacta de nosotros, pero la historia no queda ahí. Con Adán y Eva no queda la historia ahí. Dios puede haber dicho, pues pecaron, decidieron desobedecerme y pues ya que ellos queden con su genealogía, con la humanidad que sea el pecado. Pero dice aquí, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso quiere decir de que el Señor había proveído a alguien un sacrificio perfecto y a través de su vida perfecta es que él pudo condenar al pecado. Y como habíamos visto, el pecado se jactaba del ser humano, como veíamos en los capítulos anteriores, pero ahora ocurre lo contrario. ¿Y cómo ocurre eso? Porque Jesús vino sin mancha y sin pecado. El versículo 4 dice, para que la injusticia de la ley se cumpliera en nosotros. Aquí habla de la justificación por la ley, que la justicia de Cristo, que fue la forma en que Jesús cumplió la ley perfectamente, nosotros éramos incapaces, pero ahora esa justicia se puede cumplir en nosotros a través de su justificación. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a desglosar un poquito esos términos más adelante. Y vamos a ver del 5 en adelante que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, yo tengo la costumbre de buscar los términos y relacionarlo con otros versículos y yo lo he estado manejando así. ¿Se acuerdan que en nuestra clase pasada teníamos algunas dudas de por qué Pablo usa ciertos términos? O sea, por ejemplo, por qué y otros términos que tal vez nos ayudan a comprender un poquito más. El versículo 5 cuando Pablo usa por qué, él en el griego, esa palabra que es gar, se usa principalmente como una argumentación, una explicación o como una intensificación. O sea, es su propósito dar a entender o resaltar una idea que hemos visto que muchas ideas se repiten, pero con diferentes metáforas o con diferentes analogías y que, claro,
nos ayuda a comprender un poquito más acerca de lo que es lo que Él nos quiere tratar a dar a entender, y obviamente con base a, no a sus ideas, sino a lo que el Señor quiere darnos a entender. Dice que son, aquí se usa la palabra kata, que es estar debajo de, en lugar de tiempo, que denota posición, o sea, de un lugar o de estar en una distribución, intensidad. O sea, estamos bajo la carne. Obviamente la carne se refiere a nuestra propia naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Menciona Isaías que hay podrida llaga en nuestro cuerpo, ni con, hablando tal vez con las sustancias más limpiadoras que hay en nuestra época, el cloro o cualquier jabón, no sé qué jabón, qué marca tienen allá, sea la mejor, pero no hay manera de que, de que nos podamos limpiar, porque nuestro problema no es tanto de una suciedad corporal en la carne, sino que es una situación en nuestra condición no espiritual, sino nuestra condición interna, por así decirlo. Algo que me llamó mucho la atención es esta palabra piensan, que la vamos a ver más adelante, que es la palabra froneo. Ya analizándolo bien, quiere decir ejercitar la mente, tener un sentimiento, una opinión, o estar dispuesto, o llevar cierta dirección. Aquí me dice que tengo el internet un poquito lento, y si se traban, me avisan, por favor. Eh, Dice poner la mira, vamos a ver un poquito más adelante igual acerca de esa palabra que me llama mucho la atención y que cambia un poquito nuestro entendimiento de esos versículos. En pocas palabras, en el versículo 5 Pablo trata de dar a argumentar o recalcar esa idea de que estamos bajo la carne, bajo la naturaleza pecaminosa, y que esa naturaleza pecaminosa va en un sentido estricto, una dirección de solamente ver en lo carnal, en pensar solamente en la naturaleza del pecado. Cosa contraria que ocurre con los que son del Espíritu, los que están bajo el Espíritu, bajo los que están, perdón, para los que están sometidos a Dios. Algo que me llamó la atención, vamos a buscar Mateo 26:41. Mateo 26:41, que dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y acá nos da a entender de que, pues ciertamente, nuestra carne es débil. Eh, como habíamos visto en el capítulo 7, ¿qué decía Pablo? Lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, ¿cómo es eso posible? O sea, ¿por qué mi cuerpo me traiciona? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos el dominio, la voluntad para controlar eso. Nuestra propia naturaleza nos traiciona, por así decirlo. Segunda de Corintios 7:1, de manera rápida vamos a leerlo igual. 7:1 dice: así, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Algo interesante aquí es que habla del temor de Dios, y ya habíamos estudiado al respecto de eso, del temor de Dios, y sabemos de que no es un miedo así exagerado como una fobia o como ver al Señor como un enemigo, sino una reverencia, estar conscientes de que estamos ante el Rey de Reyes y de que debemos de buscar ser de parte del Espíritu. Y aquí el consejo que nos da Pablo, igual a los Corintios, es limpiarnos de la carne. Pero eso no lo podemos hacer nosotros, sino obviamente vamos a ver más adelante cómo podemos lograr eso, cómo estar en las cosas del Espíritu. Y eso no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. O sea, si lo hacemos por nuestra propia cuenta, vamos a buscar tal vez una imitación, pero de la carne no vamos a pasar. ¿Por qué? Porque por medio de nosotros no hay alguna forma o algún atajo para
lograr a hacer esto. No sé si alguien tiene algún comentario, saben que es bienvenido. Sí, Sayin, quería agregar que pues, este versículo es muy bueno porque está dando, sí, el porqué, sí, el porqué de todo lo que venía diciendo anteriormente, y más dándole otra vez como otro contexto más grande y otra definición o otra, como ampliando el contexto de por qué Pablo dijo lo que dijo en el capítulo 7, ¿sí? Pero entonces aquí Pablo está diciendo, cuando yo, lo que dijiste ahorita tú, cuando yo pienso en hacer lo bueno y no lo hago, es por algo, ¿sí? ¿Por qué? Entonces dice, porque los que viven según la carne, en esos deseos de la carne, cuando no puedo hacer las cosas del espíritu, es porque la carne me está dominando a mí, ¿sí? Pero el versículo 5 termina, pero los que viven según según el espíritu, piensan en los deseos del espíritu. O sea que el hecho de que Pablo haya dicho que yo sé qué es lo bueno, pero termino haciendo lo malo, Pablo se está dando cuenta que entonces la ley del pecado es la que mora en él y la carne lo está gobernando, está viviendo según la carne, porque está pensando en los deseos de la carne, no en los deseos del espíritu, ¿sí? Y pues en el versículo 1 de Romanos 8, dice que los que están en Cristo son los que viven en el Espíritu, ¿sí? Entonces, una de las primeras, como de los primeros requisitos para estar en el Espíritu, ¿sí? Es aceptar a Cristo y de esa manera vivir como Cristo y reflejar su carácter para vivir según ese Espíritu, ¿sí? Y pensar en los deseos del Espíritu, no en los deseos de la carne. Por eso ese versículo nos habla de los dos como contextos, ¿no? Los que piensan en los deseos de la carne y los que piensan en los deseos del espíritu, ¿sí? Entonces yo no puedo estar en el espíritu y estar pensando en los deseos de la carne, y si estoy en el espíritu y en algún momento estoy pensando en los deseos de la carne, pues tengo que ponerme, reflexionar y decir, tal vez estoy es con los deseos de la carne y no con los deseos del espíritu, ¿sí? Hay otra cosa que me está gobernando, así como dijo Pablo, hey, aquí algo está pasando, me está gobernando la ley del pecado, pero no es posible, porque tengo que vivir según el Espíritu, y pues más adelante que pues está ese versículo muy bueno, pues que dice, si es que nosotros andamos conforme al Espíritu. De esa manera, Pablo está dando nuevamente la razón de por qué dijo lo que dijo en el capítulo 7. Pero Eli, o amigos, es muy fácil decir, oye, no sigas los deseos de la carne, siga los deseos del espíritu. Pero ahora ve a la práctica. Eso es muy difícil cuando nosotros decimos, ay, pero eso no tiene nada de malo. Pero eso qué tiene de malo. ¿Cómo sé yo que estoy quitando del lugar espiritual y que estoy poniéndole los deseos de la carne en mi mente? Porque es que la gente dice, pero pues compartir un sábado con mi familia, ir a un sábado al fútbol, eh, hacer esto por mi carrera universitaria que me va a dar de comer. O sea, hay muchas cosas para que nosotros digamos, yo no estoy haciendo nada malo. Eso no es la carne. Yo no estoy aquí acostándome a adulterio, pornografía, ¿no? Esto es simplemente otra cosita. Y eso es la pregunta de todos los jóvenes en el universo, de todos los adultos. ¿Cómo hago para estar en el espíritu? ¿Cómo hago para darme cuenta que estoy siguiendo los deseos de la carne y no necesariamente estoy fornicando? Esa me parece una pregunta muy brutal. Y si ustedes me lo preguntan a mí, la única manera es cuando yo me doy cuenta que pongo por encima lo que yo quiero a las cosas de pronto de servir a los demás. Es la única manera de darme cuenta que estoy en la ley de la carne. Pero yo sé que lo que yo estoy diciendo no le está ayudando quizás a los 10.473 millones de personas en el mundo. Por eso me gusta el versículo que dijo Sein, velad y orad para que no llegue la tentación. O sea, todo el tiempo debemos estar en constante oración, como si Jesús estuviera al lado. Y eso no lo vivimos. Y me quedaría aquí, pero qué chévere podría ser responderle a todo el mundo. Y creo que un secreto está en la oración. Muchas gracias. Y de hecho, sí, si leemos
tal vez ya saliendo, no saliéndonos de tema, pero citando Deseos Trascendentes, menciona que si los apóstoles hubieran orado de verdad, porque esa era la intención del Señor Jesús, de decirle, oren para que no venga la tentación, porque eso los hubiera capacitado a los discípulos para poder afrontar la situación que se avecinaba. Ellos no pensaban, no pasaba por su mente de que Jesús iba a morir aquella noche, a pesar de que Jesús les había contado, les había alertado, ellos no tenían idea, hasta que se ven chasqueados y ven llegar a la turba asesina y dicen, ¿qué está pasando? Entonces, es por eso pasó lo que pasó, porque ellos no prepararon sus corazones, no buscaron oración. Entonces, si nosotros cometemos el mismo error, si no oramos, como decía Adriana, nos va a pasar lo mismo. Si no estamos conectados al cielo, nos va a pasar lo mismo y nos vamos a chasquear y luego vamos a andar preguntando por qué nos pasa lo que nos pasa cuando es precisamente por nuestro descuido. ¿Tiene alguien más algún Sí, hay comentario? otra cosa que ahorita me hicieron Ajá. acordar y es que hay algo muy importante y es en las decisiones que yo tomo, ¿sí? Finalmente, sí, las obras tienen que ver mucho con eso, sí, aunque pues esto es justificación por la fe y yo hace poco les comentaba, yo no sé si fue aquí o en el otro club, pero les comentaba que la salvación, sí, la salvación es por fe, efectivamente. Y digamos, la salvación y la perdición son cosas contrarias, y la fe y las obras también, sí. Pero entonces, si los ponemos en ambos contextos contrarios, pues la salvación es por fe y la perdición es por obras, sí. Entonces, depende de mis obras y por mis obras no me puedo estar salvando, pero sí me puedo estar perdiendo, sí. De las decisiones que yo tome, sí. El hecho digamos, de no colocar a Cristo en el primer lugar, de no tomar esa decisión de que Dios sea en mi vida lo primero, esa decisión, dejar de obrar y hacer esa decisión y tomar esa decisión puede hacerme perder la salvación. Y de esa manera se convierte en un poder que dice Elena de White, todos los seres humanos, y no solamente los seres humanos, los ángeles, porque también Satanás tomó una decisión, ¿sí? Y tomó la decisión equivocada, ¿sí? Nuestras decisiones finalmente determinan si estoy viviendo con la carne o con el espíritu. Y por eso la primera decisión que dice Pablo ahí en el versículo 1 es andar en Cristo, para que de esa manera vivamos en el Espíritu. Lo primero es aceptar a Cristo y más adelante, pues sé que en este capítulo 8 sigue diciendo muchas cosas más acerca de cómo vivir en el Espíritu. Ese es bonito, la decisión que nosotros tomamos. Depende mucho de nuestra decisión, de lo que yo decida. Amén, amén. Adelante, Iván. Gracias. Sí, otra cosa que podemos allí tener presente en cuanto a lo que la mona hacía referencia, eh, que sí es muy común de repente que escuchamos, yo con eso no le estoy haciendo mal a nadie, yo con eso no estoy eh, pecando, ¿no? Porque pues sí, pues a nuestro parecer pueden ser muchas cosas muy buenas, pero pues cuando nosotros podemos de repente revisar, por ejemplo, cuando Satanás tentó a Jesús, él lo tentó, podríamos pensar con cosas buenas, ¿no? Porque pues le mostraba la palabra y le decía, mira lo que dice la palabra. No es cierto entonces lo que dice la palabra, ¿no? Porque inclusive a nosotros también muchas veces nos muestran contrariedades de la Biblia que pues en realidad no existen, sino que precisamente es cuando yo entro a colocar quizá lo que yo estoy racionalizando, más no lo que verdaderamente estoy disponiendo a que Dios haga y permitir pues que Él maneje pues como las cosas y me ayude, ¿no? Que pues es como lo que hemos estado estudiando aquí en Romanos, porque nosotros somos tendientes a la carne, pero eso no significa que el Señor no nos ayude para que nosotros dominemos esa carne y podamos ser más espirituales que carnales. Entonces, creo que allí también es importante tener en cuenta esto. Muchas gracias. Y sí, verdaderamente
hablando acerca de las obras, como muchos de nuestros hermanos protestantes dicen, no, que las obras, incluso hasta nos tachan de legalistas a nosotros, pero suena algo irónico porque, por ejemplo, este, cuando es un matrimonio, ¿no? Que dicen, que dice el esposo infiel, yo te amo, pero sus acciones, ¿qué demuestran? Todo lo contrario, le engaña a la esposa, le hace eso, aquello que daña, ¿no? O sea, ¿dónde está la lógica, por así decirlo? O sea, dices una cosa, pero con tus actos demuestras otra. Y lo mismo ocurre con nuestro Señor, o sea, no podemos decir, yo soy cristiano, yo soy adventista, y allá afuera muestra una realidad que es completamente diferente y que incluso si nosotros nos decimos que somos adventistas y si no estamos viviendo lo que Dios quiere para nosotros, la gente difícilmente se va a dar cuenta de que somos cristianos o que profesamos alguna, alguna fe, por así decirlo, ¿no? Y agradezco mucho sus comentarios, espero más adelante igual puedan hacerlo. Y vamos a continuar con el versículo 6. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Algo interesante es que ocuparse es como un derivado de la palabra froneo, que fue el que vimos hace rato. Froneo era ejercitar, mantener el sentimiento, una opinión, una dirección, o poner la mira, como fijar la vista en algo, ¿no? Entonces, aquí nos quiere dar a entender Pablo a través de este término de fronema, que es inclinación, propósito, una intención. O sea, que el propósito o el fin de la carne, de lo que, de profesar la carne, es la muerte. Y eso mismo fue lo que había dicho Pablo en Romanos 6:23, es un versículo muy conocido porque la paga del pecado que es muerte, ¿no? Y vez tras vez Pablo nos viene recalcando a través de todos estos estudios de que la muerte, la muerte, la muerte, o sea, algo nos quiere dar a entender Pablo ahí, o sea, el Señor nos quiere rescatar de algo y eso es la muerte. Pero luego dice, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay un contraste, o sea, ¿qué queremos elegir? ¿En qué nos queremos ocupar? ¿En la muerte o queremos tener vida y paz? Entonces, aquí cuando usa pero, o sea, quiere decir verdaderamente, dice ocuparse, enfocarse, tener la intención del espíritu, tener la inclinación, el propósito de tener el espíritu, es para que podamos tener vida y paz. Y eso es lo logramos a través de Cristo. Quiero, aquí puse algunas citas. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Usa el mismo término que vimos aquí en el versículo 6, que es Zoe. O sea, el Señor quiere que todos tengamos vida. Es lo que les decía. Algo nos está queriendo decir la Biblia acerca de que no queremos no quiere que nosotros muramos en el pecado, ¿no? Y sin consuelo. Hechos 5:19 y 20 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y esa vida solamente la encontramos en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo Jesús. Solamente Él es el Evangelio. Entonces, como decía también nuestro Señor Jesús, decía, escudriñad las Sagradas Escrituras porque pareciera que en ellas se encuentran la vida eterna. Y es a través de ella en que podemos conocer y tener la vida, ¿no? El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, hablando respecto a este término, hace referencia acerca de cuando la muerte entró al pecado, y eso lo habíamos estudiado en Romanos 5, acerca de Adán y Eva, y sabemos de que el pecado es rebelión contra Dios, ¿no? Y el pecado pues involucraba la pérdida de vida, que es lo que mencionábamos en Romanos 6:23, de que el producto del pecado es la muerte, ¿no? Pero a través del derramamiento de sangre, o sea, sustituyendo una vida por otra, y esa sustitución solamente se logró a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, es que a través de eso Él
soportó el juicio divino debido al pecado del hombre. Así igual lo habíamos estudiado, pero a manera de repaso, por así decirlo, es que dice, por medio de ello el creyente queda identificado con él en su vida mortal, ¿no? Y es a través de eso en que él nos da vida. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Que habíamos dicho hace rato, que el pecado lo que nos hace es separarnos. Y fue lo mismo que ocurrió en el Edén. Cuando Adán y Eva pues comieron el fruto, ellos se sintieron diferentes y no para bien, sino como la serpiente les había dicho, les había hecho creer de que si comían el fruto iban a trascender y a subir a un nivel superior, incluso al del Señor, ¿no? Pero vemos que fue todo lo contrario, y ese pecado pues trajo desgracia y mal y enfermedad, porque eso hacen los pecados, nos hacen división, o sea, provoca enemistad. Es como cuando, por ejemplo, yo tengo un mejor amigo, ¿no? Y yo dijera, no sé, hablara a sus espaldas o dijera cosas que no son ciertas a espaldas de él, y él se iba a enterar que va a decir, oye, yo pensé que eras mi amigo, ¿por qué me estás haciendo eso? Yo pensé que nos llevábamos bien, ¿no? De la misma forma es que actúa el pecado, o sea, nos hacemos enemigos de Dios, como vamos a ver más adelante. Y si también vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí, aunque no estamos hablando del término que usó Pablo, que es eirene, que es paz, pero en forma similar, en el hebreo es shalom, o sea que a través del castigo sustitutivo que Jesús hizo, nos dio su shalom, nos dio su paz, a través de que por medio de él pudiéramos reconciliarnos con el Padre. O sea, Jesús recibió todo el castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos, nuestra relación se pudiera reparar, por así decirlo, ¿no? El diccionario expositivo menciona que hay varias, en el griego hay varias formas en que se usan la palabra irene, que se traduce como paz, que puede describir relaciones armónicas entre personas, entre naciones, de amistad o ausencia de agresión. O sea, hacer como que no hubo alguna transgresión que dañara aquella relación. ¿Y cuál fue la manera en que nosotros, o mejor dicho, la humanidad cortó esa relación que había al principio? Pues fue el pecado, ¿no? Entonces, de esa manera es que el Señor nos quiere reparar o reconstruir aquella paz que se había perdido. San Juan 16:33 dice, pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí igual nuevamente usa Irene, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero me gusta esa parte donde dice, en mí tengáis paz. O sea, no podemos lograr paz, ya sea, no, hay las circunstancias de la vida, nosotros no la podemos controlar. ¿Quién quisiera tener la vida arreglada, siendo un millonario? ¿Quién quisiera librarse de todas las enfermedades, librarse del coronavirus, librarse tal vez de la genética, de la predisposición de la diabetes, hipertensión, enfermedades mortales como el cáncer, ¿no? Todos seríamos felices. ¿Quién no quisiera eso? Eso no lo podemos lograr nosotros, pero el Señor nos promete algo, de una paz que nadie nos puede dar, ni el dinero, ni la salud, ni el bienestar en este mundo, sino una paz que solamente el Señor nos puede dar a través de la expiación que Él hizo por nosotros. O sea, esa paz que solamente, creo que todos hemos escuchado tal vez alguna historia de algún rico, pero que se sentía devastado, se sentía que no era nada en este mundo, a pesar de tenerlo todo, se sentía desconsolada, se sentía sombrío, que su vida no era nada. Esa es la paz que nos quiere dar el Señor, una paz de estar reconciliados con el Padre. Qué maravilloso es poder tener esa sensación de que a pesar de que estemos padeciendo cosas, pruebas en esta vida, pero sabemos de que tenemos paz, estamos reconciliados con el Padre.
aquí tengo mal la cita, ya lo voy a corregir luego, no recuerdo la cita, pero dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ahí hay una clave y justificados. Como mencionábamos hace rato, este capítulo 8 habla de la justificación también. Y por la fe es que encontramos Eirene, encontramos paz con Dios. Y ese fue el propósito, como les mencionaba, por la cual dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que habíamos visto en Romanos 8:2, que 8:3 dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahí habla de que a través de Cristo es que, perdón, el 2 dice, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. A través de Jesús es que somos libres, ¿no? Y es a través de él en que encontramos la paz. Gálatas 5:22 y 23 dicen, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Algo interesante es que incluso la paz que Irene aparece entre los frutos del Espíritu. Entonces, eso no, hablando de eso, tiene conexión con lo que estamos estudiando hoy, de que es el deseo de Dios que tengamos esa paz, que disfrutemos de esa relación reconstruida. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, no dice la paz de alguien, no sé, del líder de la iglesia, del anciano, la paz de alguien, ¿no? Sino que dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso es. Que veíamos hace rato, ¿no? De lo que comentábamos de Romanos 7. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero dice que a través de la paz de Dios, dice que no hay forma de saber cómo es que la paz de Dios actúa en el ser humano, pero dice que a través de eso es que Él puede guardar nuestros corazones. O sea, Él es como un tanque blindado que nos protege. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos en Cristo, es que vamos a lograr que Él guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y solamente es a través de buscando la santidad. No sé si alguien tiene algún comentario hasta aquí. Sí. Yo sé. Dale, Paulis, dale, y ahorita. No, es que estaba analizando y pues me quedé mucho con lo que decía la monita de el tema de vivir en el espíritu y no en la carne. Y me parece interesante ver en todo lo que tú has analizado cómo nosotros intentamos de pronto suplir esos frutos del espíritu, ¿no? Suplirlos con la felicidad, con la alegría, con sentimientos, con emociones, y eso hace el ser humano, ¿no? Finalmente, buscar pues felicidad. Y como tú decías, llegamos a esa imitación de. Entonces puede que hayan cosas que no sean malas, pero no me van a llenar y no me van a dar esa paz. Entonces voy a estar en ese constante vacío y en ese constante llenando ese vacío, viviendo en la carne, viviendo con los frutos de la carne. Entonces puedo encontrar placer, puedo encontrar éxito, puedo encontrar muchas cosas, pero que finalmente nunca van a llenar mi espíritu, porque igual hay espíritu en mí, hay esa naturaleza en mí que debo también alimentar. Entonces ahí yo veo esa diferencia, porque cuando dejo como ese discernimiento a mi conocimiento, a mi sabiduría, pues la voy a embarrar, porque para mí lo bueno puede que para Dios no sea lo mejor. Y siempre me quedo con eso. Si yo creo que algo es bueno, ya la estoy embarrando porque debo, es decirle, preguntarle a Dios para estar segura si eso es bueno y si eso alimenta, si eso me va a dar el gozo, si eso me va a dar la paz, la paciencia y etcétera. Entonces voy mucho a que solo Dios puede llenarnos y solo los frutos del Espíritu pueden darnos una vida de paz y una vida de tranquilidad que realmente el Señor quiere pues para cada uno de nosotros. Amén, amén. Y sí, o sea, el ser humano siempre va a buscar la manera de hacer imitaciones. Dice Bueno, Nicolás, tiene una sí, pregunta. hace una pregunta. Ya hablamos sobre esa pregunta, Nicolás.
Me gusta, les quiero compartir la versión de Dios habla hoy y la versión de Nueva Versión Internacional, las traducciones, porque hablan aquí unas cosas bien, bien importantes. Miren cómo dice Dios habla hoy, este versículo 6 de Romanos. Dice, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. Entonces yo aquí analizando, ¿no? Cuando uno está preocupado en algo, ese algo se te roba todo, ¿no? O sea, en tu mente no hay otra opción. Estás allí concentrado, focus, y es allí pensando cómo. Y entonces la nueva versión internacional es más clara en referencia a ver, aquí está, en este versículo, ¿no? Y dice así, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. O sea, es algo directamente cuando allí nos dice Pablo de ocuparnos, ¿no? Es ese focus, esa concentración y tiene que ir directamente o está relacionada directamente con la mente, porque pues allí es donde están nuestros pensamientos, ¿no? Y pues en la Biblia, cuando nos está hablando del corazón, nos está hablando de nuestra mente, porque pues allí es como todo el centro de mando, ¿no? De allí es donde pues surgen muchas cosas. Y entonces revisando aquí el comentario bíblico, miren tan precioso que dice aquí esto. Fijar la mente, o sea, el focus, el ocuparnos, el concentrarnos, el estar allí teniendo nuestra mente en las cosas del espíritu y hacer que los pensamientos y deseos sean gobernados únicamente por el Espíritu de Dios, da como resultado, y eso lo leíamos en Mente, Carácter y Personalidad, esa saludable y vivificante armonía de todas las funciones del alma, que es una segura garantía y goce anticipado de la vida venidera. Hermoso, me gusta mucho. Dice, la presencia del Espíritu Santo que produce en nosotros amor, gozo, paz, los frutos del Espíritu que decía Sein, ¿no? Y el comienzo dentro de nosotros del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, ese es el punto cuando nosotros fijamos, no es como que a ratitos, no, es algo que allí nos están diciendo es ocúpate en eso, preocúpate en eso, oriéntate en eso. Dice aquí, los que se ocupan del Espíritu y andan conforme al Espíritu, gozan de la paz, del perdón y la reconciliación. Y creo que cuando uno goza de eso, del perdón y la reconciliación, pues es que uno realmente puede tener esa paz que sobrepuja todo entendimiento, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones y tienen el gozo y el incentivo de ver cumplidos en su vida los justos requerimientos de la ley. Dice aquí, anticipan la salvación final y la vida eterna, pero los que andan conforme a la carne y se ocupan de la carne, solo conocen la experiencia destructora de la esclavitud y la condenación y únicamente pueden prever condenación y muerte. No sé si aquí pues vamos contestando un poco la pregunta que dice aquí Nicolás. ¿Por qué habrá gente que anda pensando más en la carne que en Dios? Puede ser por eso, Nicolás, porque su preocupación, porque su focalización, eh, lo que ellos están preocupados es precisamente en hacer crecer eso en ellos, ¿no? Entonces, pues creo que es claro que si nosotros tenemos esa visión, pues naturalmente que eso es lo que vamos a desarrollar en nosotros. Lo que nosotros llama nuestra atención, lo que a nosotros nosotros más le dediquemos tiempo, lo que nosotros más, vuelvo y les digo, me gustó mucho eso, ¿no? Le enfoquemos, nos fijemos en eso. Eso es lo que va a producir en nosotros, ya sea los deseos de la carne
o los deseos del espíritu, ¿no? O sea, es como decimos, quizá aquí pues no le podemos pedir a un árbol no sé, de mandarinas que nos dé limones, porque pues es contradictorio. Entonces, pues no sé si hay alguna otra opinión con respecto a esta pregunta que hace aquí Nicolás. Sí, hay algo que, como que, digamos, una persona que es atea, ¿sí? Eh, no podemos esperar que viva según el espíritu porque obviamente no cree en Dios, sí, o sea, es de esperarse que viva según la carne o que tenga, pues, conductas según la carne. Pero sin ir tan lejos, yo me haría la pregunta, ¿por qué yo vivo a veces según la carne, sí? ¿Qué es lo que me pasa? Porque Pablo mismo lo dijo, algo me estaba pasando a mí, ¿sí? Entonces, ahora yo me preguntaría por qué yo a veces ando según la carne y no pienso en el espíritu, ¿sí? Entonces, cuando creo que pues aquí nadie puede decir como Pablo, sed imitadores de mí, ¿sí? Porque ya sobrepasamos, ¿sí? Creo que en algún momento, ¿sí? De nuestra vida, si no es que ahorita lo estamos viviendo, ¿sí? Pensando según la carne, y olvidando a Dios. Entonces, cuando en esos momentos en los que estamos así en esas dificultades, nosotros pensamos más en la carne, es por esas decisiones que ahorita les comentaba, a veces tomamos y a veces decisiones muy sencillas, ¿sí? El hecho de a veces levantarme rápido y empezar a trabajar, ¿sí? De colocar primero las cosas materiales, mis cosas personales, ¿sí? Porque eso le pasa a uno, a veces se levanta tarde y dice, uy, no me alcancé a bañar, no alcancé a comer, no alcancé a algo, pero a veces uno dice, no, pero no como, pero sin bañarme no me voy, ¿sí? Pero nunca dice uno, em, eh, bueno, sin estudiar la Biblia no me voy, ¿sí? Generalmente uno sacrifica, se me hizo tarde, no pude estudiar la Biblia, se me hizo tarde, no pude orar, se me hizo tarde, sí, no, hoy no pude hablar con Dios, sí, o sea, siempre sacrifica uno las cosas espirituales y, y no sacrifica a veces las cosas que para nosotros egoístamente son más importantes, ¿sí? El bañarme, el comer o el dormir, sacrifiqué, yo voy a dormir otro poquito, pero pues no estudio porque es que ahí tengo un sueñito más rico, sí, pero entonces sacrificamos en la parte espiritual, sacrificamos esas cosas que para nosotros son importantes, pero no tomamos la decisión de saber que lo más importante es Dios. ¿Sí? Y ahí vemos la vida de Jesús, como ahorita Zain lo decía, en sus momentos difíciles, él estaba sufriendo y sintió tristeza y dijo, Señor, si quiere paz, yo no quiero, me duele mucho morir, sí, me duele morir, pero yo no quiero hacerlo lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, ¿sí? Y finalmente en esa decisión, aunque estemos pasando dificultades, vamos a encontrar paz, porque es la tranquilidad de saber que Dios finalmente, ¿sí? No es lo que pase por esta tierra, sino lo que finalmente me va a dar como un resultado de mi relación con Dios, de que en los momentos difíciles yo pueda tener esa seguridad de que Dios está conmigo y a pesar de esos momentos difíciles pueda sentir esa tranquilidad que estoy pasando por el mar, pero voy en los brazos de Jesús, ¿sí? Voy pasando por la tempestad, pero voy en los brazos de Jesús. Voy pasando tal vez por un mar de vidrio, ¿sí? No el del Apocalipsis, sino otro mar de vidrio de verdad, pero Dios va en mis brazos y Él es el que se está cortando los pies por mí, ¿sí? Y aunque yo sufro porque no me puedo caer, debo estar en los brazos de Cristo. Entonces, es como esas decisiones que a veces nosotros tomamos y terminamos a veces andando según la carne, según nuestros deseos o según los deseos de lo que Dios quiere para mí, de su voluntad. Bueno, solo algo más muy pequeñito y es que allí también podemos pensar en lo que nosotros contemplamos, ¿no? Eh, Pensaba solamente, por ejemplo, un ejemplo muy básico, muy claro, muy que quizá, bueno, da mucho que decir, ¿no? Pero, por ejemplo, con la música que tú escuches, eso marca en tu vida, eso genera pensamientos en ti diferentes, o sea, diversos, porque pues quizá no es lo mismo que tú, no sé, escuches X tipo de música, que escuches, no sé, música instrumental, los mismos himnos, los mensajes que tú estás recibiendo.
implican en ti, en tus pensamientos. Y aunque posiblemente uno piense que no, pero eso va conduciendo a que pues tú vayas que quizá queriendo eso que estás contemplando. Entonces, aquellas personas, ¿no? Que dices allí, Nicolás, gente que anda pensando más en la carne, pues porque quizá ellos piensan que allí está la felicidad, que allí está el gozo, que allí está la paz, pero no, realmente no es no sé si estoy allí, pero eso no es felicidad, sino, es que había escuchado un comentario, pero eso no es una verdadera felicidad, eso es como solo una pequeña satisfacción, pero no es algo total. Entonces, por eso las personas siguen y siguen como en esa y posible decadencia, ¿no? Buscando y buscando más eso, como esos deseos y esos anhelos que nunca les dan paz. Ajá, sí, eso es algo temporal. Entonces, por ello allí también el asunto de la contemplación es algo bien importante en tener en cuenta allí. Muchas gracias, fueron comentarios muy interesantes. Y sí, el ser humano siempre va a buscar la manera de sustituir algo, pero va a buscar el camino fácil. A veces nos cuesta hacer sacrificios que verdaderamente valgan la pena, pero es lo mismo, precisamente lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no? Acerca de todo eso, que por nuestra propia cuenta no hay manera de que podamos alcanzarlo, sino solamente con Cristo. Vamos aquí de corrido con el 7 y 8 porque están conectados. Dice aquí dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y algo interesante, igual que designios deriva ahora de fronema, y fronema también se deriva de otra palabra, ¿no? Y recordábamos que esa palabra fronema, froneo, habla acerca de un objetivo o como el fin o hacia dónde me va a llevar algo. O sea, la carne me va a llevar, no solamente la carne nos lleva a la muerte, esa como les mencionaba en los versículos de Isaías, ¿no? Que incluso de dónde deriva la palabra o el término de adversario, ¿no? Entonces también nos constituiríamos, si nos aferramos a las cosas de la carne, a nuestra naturaleza imperfecta, pues solamente nos constituimos también estar en contra y llevar la contraria a Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley, o sea, no están bajo la orden, no obedecen, no están sometidos o no están sujetos a la ley de Dios. Y dice que tampoco pueden, o sea, no son capaces, no somos capaces, no tenemos el poder para lograr esta misteriosa obra. Efesios 2:15 dice, aborían en su carne las enemistades, o sea, la carne de Cristo, la naturaleza de que Él no pecó nunca, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Acá vemos otra palabra en azul, es un solo y nuevo hombre, o sea, Cristo Jesús, que Él nos la da a nosotros, dice, haciendo la paz, o sea, haciendo eirene, o sea, uniéndonos y reconciliándonos con el Señor a través de la cruz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ya no por separado, sino como uno solo. Dice, matando en ella las enemistades. Algo que me llamó mucho la atención es que aquí cuando habla de enemistad, ese mismo término que es etzra, también se usa cuando dice que cuando Jesús fue llevado a Herodes, menciona que Herodes y Pilato se reconciliaron porque eran enemigos. En ese mismo día también se amistaron por Jesús, ¿no? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, exclama Pablo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Y qué hablábamos, no? ¿Qué está involucrado la carne? A los placeres carnales que ofrece el mundo, ¿no? Y aquí menciona que estar aferrados al mundo, a lo temporal, al dinero, al trabajo, a las drogas. Bueno, un ejemplo, ¿no? Hay gente que para las drogas lo es todo para ellos, el dinero,
la felicidad de este mundo. Pero ¿qué ganamos? Solamente temporalidad, pero perdemos nuestra vida. ¿Qué gana al ser humano? Menciona Jesús. ¿De qué gana el hombre ganarse el mundo, pero pierde su alma, ¿no? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Interesante, ¿no? Y también aquí vemos de Froneo. Me encantó mucho este análisis, que es breve, pero me llamó la atención que dice que Froneo tiene que ver con la mente, como mencionaba Joana. Dice pensar, considerar, estar mentalizado en una cierta manera, ¿no? Es como cuando estamos ocupados haciendo algo con esmero y nos quieren distraer, oye, fíjate eso, pero no me distraigas porque estoy concentrado en eso y quiero hacerlo bien, ¿no? Algo así similar, ¿no? Dice que implica un interés o reflexión moral, no una mera opinión irrazonada, pensar o estar atento, ¿no? Me llama la atención que en Mateo se usa esta misma palabra froneo, cuando Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús habla acerca de que él iba a ser entregado a los hombres para morir, entonces que le dice Pedro, Señor, no hables de eso, no queremos que eso pase, que no te acontezca eso, menciona, y Jesús le responde, quítate delante de mí, Satanás, le dice a Pedro, que me eres tropiezo, porque no pones la mira, o sea, no tienes froneo, no estás mentalizando en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres, ¿no? O tal vez el Señor nos podría decir, no pones las miras de Dios, sino pones en la mira en cosas de la carne, ¿no? No podría decir eso. Romanos 12:3 también dice, no tenga más alto en concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, que tenga froneo, que reflexión. Ese es un ejemplo. Me encantó este versículo porque dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, ese froneo. O sea, interesantemente Pablo también usa en esa cita el froneo de estar mentalizado, de estar enfocados, ¿no? Y o sea, y es que también podría aplicarse cuando Jesús dice que tuvo ese froneo, cuando él decidió dar su vida por la causa. También Colosenses 3 dice, poned la mira, poned el froneo, enfóquense en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no en lo temporal, sino en las cosas eternas, nos aconseja Pablo. Y dice que nosotros no tenemos poder, no tenemos dunamis, no tenemos la capacidad ni física ni moral, o sea, no hay ninguna manera, porque nuestra naturaleza pues es nuestra esencia, pero esa esencia la podemos contrarrestar a través de Cristo Jesús. Y también hay una variante de dunamai que es similar, ser capaz, no tenemos poder, aplicándola al texto, dice que nosotros no tenemos el poder, no tenemos la virtud o la capacidad ni los recursos para poder obedecer a la ley, ni mucho menos conseguir esa paz que el Señor quiere. Y aquí nuevamente el versículo dice, a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Algo interesante, ¿no? Así, tal vez descomponiéndolos, podríamos decir de que si dice los que viven, según, o sea, estar bajo de la carne, sí, no podemos agradar a Dios, o sea, no hay ninguna manera. Aquí otra vez usa la palabra dunamai, no somos capaces de agradar al Señor. Como mencionábamos, a través de nuestras obras no podemos hacer nada. Ya para ir terminando, porque ya se nos fue la hora, Gálatas 1:10, si alguien me ayuda a buscarlo ahí. Si alguien me busque primero Tesalonicenses 2:4, perdón. Gálatas 1:10 dice, ahora busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que habíamos visto hace rato acerca de ser amigos del mundo y ser enemigos de Dios, ¿qué ganamos? ¿Quién me lee 1 Tesalonicenses 2:4? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. Y ahí, interesantemente dice que el Señor prueba nuestros corazones, o sea, busquemos agradar al Señor.
ya sea que el mundo diga, ay, ahí viene ese adventista, o el que no come cerdo, que no va a fiestas, el que no hace esto, no hace aquello, ¿no? No buscamos agradar a nadie y tal vez ahí podría pensarse de que tratamos de hacer obras, pero sabemos de que es el Señor Jesús que está actuando a través de nosotros. Aquí usa la palabra aresco a través en agradar, que es ser agradable, ser aceptable. O sea, nosotros no tenemos la manera de ser aceptables delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza manchada de pecado no lo permite. Me llamó la atención aquí de ese comentario que en la versión LXX, la 70, menciona que en Génesis 5:22 habla de que Enoc agradó a Dios, que por eso se lo llevó, según esa versión. O también se usa esa palabra, dice tratar de agradar y de esa manera hacer un servicio, haciéndolo malvadamente en interés propio. Es como cuando hay una persona interesada y dice, voy a hacerle tantos favores y cuando más lo necesite voy a cobrármelas, ¿no? Como diríamos aquí en México, voy a cobrármelas, voy a hacer que me devuelvan el favor. Pero con el Señor Jesús no ocurre eso, o sea, el amor del Señor es desinteresado que aún con el riesgo de que nosotros lo rechazáramos, ¿no? Pero Él corrió el riesgo, dar su vida por el mundo. Y en resumen, las lecciones que podemos aprender aquí es pensar en las cosas de arriba, del Espíritu, buscando la aprobación del Señor, no porque nosotros haya virtud, sino porque a través de la virtud de Cristo Jesús es que podemos alcanzar todo esto. Ocuparnos, tener el froneo, estar enfocados en el Espíritu, en aquel Espíritu que nos reconcilia con Dios, que Él nos pueda dar su shalom, que nos pueda dar el eirene, y es a través de eso es que nosotros podemos tener comunión directa con el Padre. Y reconocer que somos incapaces para agradar al Padre por nuestro propio mérito. Solamente es por el mérito de Cristo Jesús que podemos lograr eso. Y ya para terminar, quiero leer estas citas de manera rápida de patriarcas y profetas. Dice, todas las cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Noten ahí el énfasis, son dones de Dios. Y habíamos visto de los frutos del Espíritu. No porque haya algo inherente o algo dentro de nosotros que pueda hacerlo, dice. Realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Ahí es el secreto, solamente en Cristo. Como lo deben todo a Dios, la gloria de cuantos son y hacen le pertenece solo a Él. Ellos no son sino instrumentos en sus manos. Igual más adelante dice, es imposible. ¿Qué decía Pablo? Dice, nosotros no tenemos dunamis, no tenemos la virtud, no tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad de agradar a Dios. Pero dice aquí, es imposible que nosotros con nuestra propia fortaleza sostengamos el conflicto. Todo lo que aleja nuestra mente de Dios, todo lo que induzca el ensalzamiento, la dependencia de sí, eso es muy importante, la dependencia. El momento en que yo pienso, ir frente al pecado, ir a la tentación y decir, no, yo sí puedo, ya vencí mi tentación anteriormente, lo voy a hacer otra vez. Y es cuando va entrando, estamos acercándonos a la tentación y estamos jugando con fuego y el que juega con fuego se quema. Entonces, dice aquí, nuestra dependencia, ese es el problema del ser humano, la dependencia, dice, prepara seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. Esa es la clave, fomentar nuestra confianza en el poder divino. Y ya finalmente, en la página 192 dice, nada podemos hacer por nosotros mismos. Nuevamente, no tenemos la capacidad, no tenemos el dunamis. Dice, en toda nuestra desamparada indignidad debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nadie perecerá jamás mientras haga esto. La larga y negra lista de nuestros delitos está ante los ojos del infinito. Hablando aquí en contexto, habla acerca del tiempo de angustia de Jacob, cuando ya el tiempo de gracia habrá acabado, y entonces aquí el registro estará completo. Ninguna de nuestras ofensas ha sido olvidada.
Pero no queda ahí, dice, pero el que oyó las súplicas de sus siervos en el pasado, oirá la oración de fe y perdonará nuestras transgresiones. Lo ha prometido y cumplirá su palabra. O sea, aquí no quiere decir de que tal vez, aunque tengamos el Espíritu, somos susceptibles a caer, y más si cometemos el error, como mencionaba la anterior cita, de que si nos descuidamos o si por dependencia propia en algún momento nos descuidamos, entonces no queda ahí el problema. O sea, el Señor no nos deja desamparados, sino que nos da un, un tiempo para que podamos tal vez regresar, porque en la vida cristiana sí nos puede pasar que perdemos el rumbo, pero el Señor no nos deja desamparados, no nos deja ahí botados, sino que al contrario, hasta va y nos, y nos rescata de aquel lodo cenagoso del pecado. Y pues que esa sea nuestro deseo, oración, buscar al Señor, que cada día podamos reconciliarnos con el Padre y tener Irene, que mejor pues estar reconciliados con el Señor. Adelante, John y Cristian. Bueno, solo quiero compartir unos apartes muy interesantes. Uno de ellos está también en Patriarcas y Profetas. Dice, poner la mente en las cosas de la carne para vivir una vida egocéntrica y de complacencia propia significa inevitablemente una vida hostil a Dios, una vida que no está en armonía con su voluntad. Una conducta tal aleja de Dios y separa de la fuente de la vida. Separación que equivale a la muerte. La mente carnal es completamente incapaz de someterse a la ley de Dios. Tan solo el poder transformador del Espíritu Santo hace posible otra vez la obediencia. Cuando el hombre fue creado originalmente, su mente y su vida estaban en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Los principios de la ley de Dios estaban escritos en su corazón, pero el pecado produjo un alejamiento de Dios y el corazón del hombre se llenó de enemistad y de rebelión. Por lo tanto, el hombre ha estado desde su caída bajo el poder del pecado, siguiendo las inclinaciones de la carne que lo han conducido inevitablemente a la desobediencia a la ley de Dios. Por eso es imposible que alcance la justicia y la salvación por sus propios intentos legalistas para obedecer, que esto lo habíamos hecho en referencia anteriormente. Y nos recuerda esto: a menos que muera al yo y al pecado y renazca una vida en el Espíritu, es incapaz de someterse a la voluntad de Dios. Creo que allí, Nicolás, pues puedes como completar tu inquietud allí de lo que nos estabas preguntando hace un ratito. Y bueno, Cristian, bueno, bajaste la manito, no sé si... Bueno, buenas noches. Hola. Bueno, no, solamente les quería comentar que en verdad el grupo de estudio ha sido muy útil. Considero que Dios me ha estado hablando por medio de ustedes. Inclusive quería compartirles que el reconocimiento del pecado en mi caso ha sido un proceso, y un proceso que hace un momento, bueno, hace unos días atrás terminé de leer un libro que se llama Jesús, ayúdame a cambiar, de James McDonald. Lo recomiendo. Allí decía pues que nada sirve reconocer o saber lo que está mal si no se hace nada como tal para contrarrestar eso. De nada sirve saber lo que estoy haciendo mal, pues si se sigue haciendo. Entonces, ahí es común porque también me pasó que caí, como se hablaba anteriormente, en escapismos. Entonces, puede ser el escapismo de la misma iglesia, el escapismo laboral, el escapismo del deporte. Entonces yo me daba consuelo en el sentido pues de que bueno, lo que estaba haciendo mal no lo dejé de hacer, pero pues me refugié en el trabajo, me refugié en el deporte, me refugié en la iglesia, en la misma iglesia. Entonces salía de la casa bien temprano y regresaba bien tarde, pero pues yo sentía que no era, que no, yo sentía el llamado del Padre, por así decirlo. Básicamente eso se trata pues el desarrollo pues de carácter de Cristo en nosotros, pues alimentado
por el espíritu, pues eso es liberador, pues eso nos acerca a ser más las personas pues que fuimos diseñados a ser, básicamente. Entonces, ya después cuando se entendió esto y se descifra el carácter de Cristo, pues volvemos. Eso fue lo que me pasó a mí, volví pues entendí que era lo que le estaba quitando el tiempo de Dios. Entonces, no, básicamente era eso lo que les quería compartir. Gracias, Cristian. Muy lindo que nos compartas y pues es de bendición para todos y pues siempre el club de estudio feliz de que estés con nosotros y podamos seguir estudiando la palabra de Dios porque sí, somos un grupo de amigos que aprendemos entre todos y sobre todo pues qué lindo que es la palabra de Dios la que estamos estudiando. Y así como tú mencionaste, sí, realmente conocer al Señor es lo único que nos da una verdadera paz, como mencionábamos hoy, ¿no? Como lo decía Zane. Y también pues qué lindo que el Señor te esté ayudando y te sientas libre en el Señor. Qué precioso. Bueno, Gracias por compartir. otra cosa, en su momento también recuerdo la palabra que Dios me mostró, fue en el libro de Juan, creo que fue en el capítulo 4, no recuerdo, de la mujer samaritana. Entonces, pues que básicamente le dijo que todo el que beba de esa agua, pues va a volver a tener sed, pero pues el que beba del agua que yo le daré, no más, No no, tendrán no sed va a jamás. volver a tener sed. Entonces, ¿a qué pozo yo me estaba acercando? Al pozo del trabajo, al pozo de, no sé, de mi vida social, del deporte. Entonces sabía cuál era el pozo y pues allí Dios me estaba esperando. Siempre te está esperando. Siempre nos espera el Señor en su misericordia. Muchas Quiero gracias, agregar otra Cristian. cosa, Joana, porque el capítulo, el versículo 7 sí, es bien agresivo, porque dice a lo último que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿sí? Y podríamos Ujú. entonces decir, ah, bueno, no pude, me tocó ahí, porque es que tampoco pueden. Pero ¿qué está hablando Pablo? De aquellos que viven conforme a la carne. Entonces, si yo no puedo, ¿sí? Lo que tengo que buscar es, como decía ahorita Cristian, ¿cuál es la razón del que no puedo, ¿sí? ¿Por qué no puedo, sí? Y no decir, no, es que para mí es muy complicado, pero leíamos también, y lo que hemos leído es que no depende de nosotros, depende del poder de Cristo en mí, del poder de Dios en mí. De esa manera voy a escapar, ¿sí? Ahora sí, de esos escapismos que hay aquí y de verdad refugiarme en Cristo, refugiarme en Dios y saber que ahora sí voy a poder, ¿sí? Porque yo no, ya no soy yo, sino Cristo en mí, ¿sí? Amén. Y es la lucha diaria, ¿sí? Jesús antes de empezar su ministerio, después del bautizo que hizo, se fue al desierto, todo en el desierto ayunó 40 días y oró. Y Jesús no dijo, listo, 40 días con esto puedo para toda la vida. No, mire que diariamente en la Biblia nos figura como Jesús oraba todas las noches, todas las mañanas, todo el tiempo. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, dedicaba tiempo a la oración, a no dejarse llevar por las cosas de la vida. Y pues ese es lo que Pablo también nos está llamando aquí. No pueden, obviamente no pueden, ¿sí? No pueden, no podemos cuando en nosotros hay otras prioridades que no son Dios en nosotros. Debemos por eso sí mirar siempre a Cristo, ver cómo Él lo hizo para que nosotros también lo busquemos. Y cuando veamos cosas como que no podemos, no nos rindamos, sino que más bien nos levantemos y digamos, nos falta más de Cristo, ¿sí? Y eso es lo bonito, que a veces llegamos y, la embarré, pero no quedarnos ahí, sino decir, la embarré, pero me falta más de Cristo, y con Él sí voy a vencer, y es la única manera de vencer. Entonces, eso es muy bonito y creo que eso nos enseña Pablo y nos ha estado enseñando este libro de Romanos, que es maravilloso esa parte. Sí, y algo de tener presente también es que el enemigo no se cansa y él siempre va a buscar de una u otra forma esos escapismos, Cristian. O sea, él siempre va a estar allí pendiente qué es lo que nos puede, hacia dónde nos puede llevar, porque pues él está allí pendiente, ¿no? Pero si nosotros mantenemos por sobre todo la conexión con Dios y le declaramos todo lo que nosotros sentimos, lo que nos acontece, lo que quizá nosotros estamos pensando que puede ser bien, pero como que no está tan bien,
está allí Dios para darnos la claridad, porque eso es un día a día, es un día a día y lo de hoy no me sirve para mañana. Entonces es todos los días constancia, constancia en el Señor es lo que nos puede dar la victoria. Así que bueno, si hay algún comentario adicional, es el momento. Sí, está muy nice esa palabra, Cristian, escapismo, suena, suena muy interesante. Si no, pues bueno, Paulis, ¿te gustaría orar para terminar entonces en esta noche nuestro club de estudio? Claro que sí, Joa. Claro que Gracias, sí. nena. Qué bonito escucharlos a todos. Uno aprende muchísimo más así. Oremos. Padre bueno, mi Señor y Dios, qué grande eres, qué grande es tu misericordia, qué grande es tu sabiduría, Señor, y qué grande es tu amor para compartirlo con cada uno de nosotros. Gracias por hablarnos a cada uno en esta noche, Señor, por hacer el llamado a nuestro corazón de vivir conforme al Espíritu, Señor, de acercarnos a ti, de aceptar tu voluntad, Señor, de reafirmar el deseo de ser mejor, de cambiar, de crecer en ti, de no rendirnos, Padre, aunque a veces queramos tirar la toalla, Señor. Gracias por este espacio, por cada una de las personas, Señor, que se ha conectado. Te pido que bendigas su vida, Señor, que los sostengas en sus luchas y que estas palabras que tú, Señor, nos has brindado como pan de este día puedan, Señor, ser instrumento también para darlo a otros, Padre, para que otros también puedan conocerte y puedan saber que solo hay paz y solo hay verdadero gozo en ti. Quédate con cada uno de mis amigos, de mis hermanos, Señor, y que el próximo martes podamos encontrarnos nuevamente en esta cita contigo. Todo esto lo dejamos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén.